11:48 de la mañana. Empezamos la mañana entre números, pero unos números que les van a agradar porque les van a permitir ahorrar. Y eso siempre nos gusta a todos. Les presento a Teresa Zamorano Hernández. Ella es experta en educación financiera. Bienvenidas. ¿Cómo estás, Teresa? Muchas gracias, Julia. Un placer y nos encanta que vengas a enseñarnos a ahorrar. Y bueno, pues Josué Rivera Cuesta es asesor financiero y es presidente de Familias Numerosas del Sur de Madrid. Tiene 9 hijas y yo creo que eres el ejemplo de que si estás aquí hoy y que eres capaz de sacar adelante una familia de 9 hijas es porque tienes esa capacidad de ahorro de la que tenemos que aprender. Afirmativo, sí, señor. Déjame que te haga la pregunta, ¿se puede ahorrar con 9 hijas? Sí, se puede, claro. Madre mía, qué maravilla. Pues esas son las estrategias que tenemos que aprender hoy. Estar atentos. Y más cuando termina el año fiscal, ¿verdad, Teresa? Estamos ya hoy 4 de diciembre y es cuando que parece que todo se nos acumulan las facturas y los números no nos cuadran. ¿Por qué? Josué, que tú eres el que más números tienes que hacer. Bueno, realmente al final esto es una cosa de preferencias o de planificación. Yo lo diría así porque, como bien has dicho, ahora llega a final de año fiscal y queremos hacer todo para cotizar lo menos posible en muy poco tiempo. Y esto es una cosa que debe ser previsión actualizada. O sea, lo suyo es durante todo el año. O sea, empezar en enero ya, ¿vale? Sí, no, la clave está ahí. Es verdad que hay ciertas cosas que pueden hacer algún ahorro fiscal efectivo en la deducción de Hacienda. Como por ejemplo, ¿qué ahorros son los que debemos de tener en cuenta? A ver, a día de hoy pocas cosas rebajan el pago fiscal. La fiscalidad depende de tus ingresos por una tabla de IRPF y las únicas opciones reales que existen para poder rebajar gastos en España son deducciones autonómicas, bueno, te digo yo, por ejemplo, de vista de la familia, depende si lo enfocamos a empresario o si te parece, familia. hacemos unos consejos para los autónomos y algún consejo más para las familias normales. Bien. Tú como autónomo, ¿qué eres? De eso lo sabes bien. Sí, a ver, solamente hoy en día desgravan fiscalmente donaciones a ONG, sabemos que hasta un 80%, 250 euros, tampoco es una cantidad enorme. Lo que sí está haciendo, hay alguna excepción fiscal importante en inversiones, tanto en startups, que eso no lo sabe casi nadie, como en productos de cultura. O sea, ¿deberíamos de invertir en ese tipo de productos? Si es un producto... Mira, Teresa le da la cabeza. No, Teresa está claro, porque desconocemos muchas veces que esas inversiones pueden proporcionarnos beneficios. ¿Por qué? Porque no les interesa que sepamos muchas cosas, porque claro, aquí de lo que se trata es pagar. ¿Y de qué tipo de inversiones culturales deberíamos...? Pues, por ejemplo, pues yo no tengo ni idea de eso ahora mismo hay un proyecto por ahí súper interesante de unas personas que están haciendo un libro a nivel mundial, ¿vale? Para que los niños escriban sus propias historias, inclusive se lean ellos mismos, que estamos acostumbrados a darles libros para que escritos por mayores, con lo cual que se lean ellos mismos. Luego, por otro lado, también está el saco este... ¿Yo puedo formar parte de...? ¿Cómo podría yo fiscalizar eso? Pues participando en ese tipo de... Claro, invirtiendo en ese proyecto. En ese tipo de proyectos. Por ejemplo, Correcto. proyectos como este hay muchísimos en el que se pueden. Claro. ¿Y eso te deduce en la declaración? Eso te deduce. Bueno, pues vamos a ir paso hasta un 100%. Hasta un 20%. Un 120%. 120%, Alfonso. Es una barbaridad. Que seguramente a principios del mes de abril comenzará la campaña de declaración de la renta de 2025 y si dejamos de hacer un cierto tipo de cosas ahora mismo, de aquí a final de año, pues ya no las podemos hacer. ¿Qué tipo de cosas podemos hacer de aquí a final de año que luego nos vayan a repercutir bien en la declaración de la renta? Pues, por ejemplo, hay casos en los que estudios que están ahí que nos dicen guarderías. Bien. Si tenemos algún... Eso habría que guardar todas las facturas, ¿verdad? Correcto. Vale. Si tenemos algún discapacitado al que cuidamos, también es importante. Eso también deduce. Las deducciones actuales serían también, a día de hoy te están dando una deducción de hasta un 60% en obras que sean de mejora energética, de eficiencia energética. O sea, por ejemplo, que pongo unas ventanas si tú en unas casa, ventanas que además la OCU, yo soy socia de la OCU y de OCU Inmobiliaria y precisamente hace poco recibí información que todavía, por ejemplo, creo que en Castilla-La Mancha no tenemos esa deducción todavía, pero incluso que si yo cambio mis ventanas normales por unas ventanas de ahorro energético, casi no tendría que pagar prácticamente por esas ventanas porque lo que estoy haciendo es un ahorro energético y eso es algo que no tenemos ni idea ni que sabemos que existe. ¿Y yo también me lo podría deducir eso de la renta? Sí, lo que es la inversión en una reforma que mejore la eficiencia energética es desgravable a día de hoy. O sea, hoy están fomentando ese tipo de grabaciones.
Productos que funcionen para desgravar hay muy pocos, solamente los planes de pensiones que fiscalmente Eso iba a decir. a la hora de rescate. Ya cada no vez son- menos, es que ya no sé. No, de pero hecho, planes de pensiones, y ¿en es- qué edades son recomendables? No, los planes de pensiones, el problema es el chasis fiscal y cómo fiscalizan. Por eso el ahorro de hoy a veces es muy caro mañana. El problema de un plan de pensiones es que fiscaliza como renta de trabajo. Entonces yo, al aportar, que cuando es una persona física puedes aportar solo 1.500 ya, han ido rebajándolo y bueno, muchos planes son muy malos en cuanto a dónde O sea, tú no invierten. eres partidario de La mayor parte de la plan gente no, pensiones. 80, Bueno, pues 90% de las entonces, personas no deberían. como con la declaración la cosa ya ve que está complicada, lo que tendríamos que aprender realmente es ahorrar. Claro, ¿cómo ahorramos? ¿Es posible ahorrar? ¿De dónde tenemos que partir? Eso es. De una buena educación financiera. Pues vamos a educar un poquito aquí Educa a la con unos gente. tips, Teresa. ¿De dónde parte la fundamentales a educación? las amas de casa que nos están viendo. Correcto, genial. A la familia. Genial, sobre A todo. mí A, también. las amas de casa. A todos. Yo además tengo Yo me mucho incluyo en el foco en las grupo. mujeres, sí. ¿De dónde parte la educación financiera? De aquí. Así estoy yo, tengo una mala Sí, pero cabeza. ¿y cómo nos organizamos esta? Porque yo ahora mismo estoy totalmente perdida. Pues es que, a ver, No, nos han organización. educado, ¿a qué nos han educado? A A gastar. trabajar, a estudiar, pero no nos han educado a cómo funciona el sistema financiero, que es de donde parte todo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues a través de unos talleres de educación y planificación financiera gratuitos, en los que vamos a aprender cómo llevar nuestra mente a tener claro. A ese ahorro. Claro. O sea, que podemos formar parte. Y ponnos un ejemplo práctico de que podríamos llevar a cabo nosotros. Por ejemplo, para una familia tipo. Queremos. Ahora mismo estamos, te voy a poner un ejemplo. Diciembre. Gastos de Navidad. O Uf. sea, ahora la mayoría de la gente vamos a quedarnos a menos no sé cuánto. ¿Cómo planificarías tú este mes de diciembre, esos gastos? Claro, tú lo acabas de decir. Ahora planificamos, no. No hay que planificar El año antes. anterior desde el principio, sí. planificamos Los de para este los año. gastos de este Bueno, pero mes ya de no lo he diciembre. hecho. Y como ya no lo hemos hecho, pues lo único que tenemos que hacer es ajustar. Ajustar. Nuestras finanzas no están en nuestra billetera. Siempre digo lo mismo. Siguen estando aquí. Hay que tener una previsión, una educación, una planificación. O sea, planificar las compras que vamos a hacer. Mira, yo siempre, el primer paso es gestión de gastos, un Excel. Bueno, quien no tenga Excel, un papelito y un boli. Todo lo que nos hemos gastado, una suma, eso te lleva 1 hora a la semana, organizarte ahí. Partir de la base de lo que nos entra y a partir de ahí, menos ahorro, igual a gasto. Ahí empezamos. ¿Repito? Pero es que muchas veces empezamos de cero, ¿eh? Claro, es que, Claro, ¿sabes lo es que hacemos? aquí, ¿qué Compramos sin pasa? planificar. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Porque no nos han educado. No queda nada. Te entra, gastas y si te sobra algo, ahorras. Esto no funciona así. Esto no funciona así. Primero, págate a ti mismo. Y a partir de ahí, o sea, ese 90% que te sobra, a ver, el porcentaje es el siguiente. Entre al 100%, ahorras 10, 20, vamos a dejarlo en el 10 para que la gente no se nos asuste, y con ese 90% que te sobra de lo que te ha entrado es de donde partes para empezar a gastar. Entonces, con ese 90% planificas la semana. Y Correcto, dices, planificas tu mes. vale, Bueno. tu mes, gastos en comida, luz, gas, teléfono. Y empiezas a apuntar y dices, no me da. Y No, entonces, no, ahí mira, cómo mira, mira haces. cómo Josué ya... Y ahí cómo no, haces, nada, que porque nada. tú más difícil con Bueno, 9 yo hijos. a ¿Cómo lo Josué, haces, Josué? y además ya te lanzo también una pregunta, Josué, claro, en esos gastos, con 9 hijas. Primero, no ir al supermercado con 9 hijas. ¿Cómo compras Eso tú? es fundamental. ¿Cómo compráis? ¿Y hacer la compra diario o semanalmente? No, incluso parte mensual y parte semanal. Yo soy de hacer una compra grande y luego mensual. Pero más que nada porque, claro, una familia grande son todo. Lo ha dicho perfectamente Teresa, si llevas una planificación tienes más o menos una idea del gasto. ¿Cómo os organizáis vosotros? Porque sois un ejemplo total de cómo hay que organizarse. Para comprar, ¿vais una vez a la semana? Sí, leche? normalmente es un compra mensual, o sea, hay elementos que duran mucho tiempo. O sea, yo compro leche que más que muchos bares, ¿vale? En solamente una Me mañana imagino. desayuno 3 litros y estaba pensando, digo, a ver si me pueden poner un grifo de leche que me sale Tu más hija barato. mayor tiene 18 años, hemos dicho a los espectadores, y la pequeña 4 meses. 4 o sea que meses. tienes de todas las edades. De todas las Y de edades. todas las edades, entonces tienes que, desde la leche de... Continuación, o de lo que sea, exactamente, sí. de continuación, hasta la leche de natada que querrá la mayor porque le apetezca cuidar la línea, por ejemplo. Te pongo Afirmativo. ahí.
Ujú. No, a ver, cada vez es verdad que lo vais a decir luego, porque ha subido tanto los huevos. A lo más básico ha subido mucho, y eso es cierto que es algo que... a ¿Tú qué la metes economía- en tu cesta de la compra? ¿Productos básicos o cómo se organiza Sí. una alimentación y esos gastos de alimentación Es que para tanta gente? eso entra en parte un poco de lo que comentaba antes Teresa. Si tú llevas una organización, lo ideal, yo os digo lo ideal, porque estos son mentalidades. Tú tienes que tener una planificación de qué comidas vas a hacer. O sea, si tienes ¿Vosotros planificáis en vuestra casa una lo que vais a dieta, comer? ¿qué se va a comer Sí, más o sí, menos? es lo que Es tenemos verdad que luego- hacer todos. ¿Por qué? Porque así compras en razón a lo que vas a necesitar. Eso es. Cuando vas a comprar siempre hay que ir comido, con no sé qué y con lista. ¿Por qué? Porque si no compras lo que te apetece y tal, y cuántas cosas se quedan mal, luego se te ponen más en la nevera porque no las he estado a tiempo, o no las metí a congelar cuando podía y ahora ya O sea, no me vale. comprar solamente lo que vas Lo que se necesita a cocinar, según lista, claro. según la semana, planifiques tus menús Bueno, de cena y merienda y habrá que planificar y también, por desayuno. ejemplo, el consumo energético. claro, y las lavadoras y todo eso, ¿cómo las pones? Esa es la clave también del horario, que lo que decía, que de las pocas cosas que degravan. Que ahora creo que también, bueno, aquí en, no sé, creo que eso sí, en la Comunidad de Madrid han sacado un plan renove de electrodomésticos de bajo consumo. Pero a la hora de la verdad es esto, saber qué gastos, que es un poquito como decía Teresa. Yo tengo unos gastos fijos que debería controlar. No. Yo siempre digo a la gente que tiene que trabajar como si fuese una empresa. Las personas en España tenemos una mentalidad que es vivir al día. Esto es muy típico. Sí, no, me yo gasto lo que tengo gano. clarísimo. Ahora gano más, gasto más. Sin embargo, si tuvieses con una mentalidad financiera, o sea, lo que os digo, llevar un control, saber dónde se están yendo, cuántos son los gastos, esos pequeños gastos hormiga que te podrías haber ahorrado Lo que pasa... 100, 200 al Sí, mes. pero yo pienso mucho en eso. Teresa, también pienso mucho en eso. Pero es verdad que nos fríen tanto impuestos. Eso es así. Cuando no es el impuesto de basuras, cuando no es el IBI, cuando Sí, pero no los llega el impuestos seguro del están coche. ahí. De momento O sea, ya- todos los meses llega siempre un extra, Pero, Alfonso, que es lo que te hace no poder ahorrar. Pero son los gastos están ahí. De momento sabemos que tenemos que ir a la Sí. compra con lista, comidos y sabiendo que Que tiene a que lo largo gastar. de la semana, un día como lenteja, otro día como cocido, otro día como pasta, tal. Eso como lo hacéis vosotros en tu Claro, casa. sí. A la hora de organizarse con las lavadoras, también eso también, y detergentes. Nada, ¿Eso cómo lo hacéis vosotros allí? Un milagro. Una detrás de otra. Esto es un ¿Cuántas milagro lavadoras diario. ponéis? Una detrás de otra, no, un par de Claro, es que un par de lavadoras. me llama Esas la son- atención. Lavadora Ahí hay- secadora, Un par de lavadoras al día. Sí, la podéis sacar. No, depende del. No, normalmente serían como 4 o 5 a la semana. Y lo que suele es juntar. Si yo a veces pongo 3 veces al día y somos 2 monos, fíjate, Ahí 4 o voy. 5 lavadoras pones Ay, a la semana. Teresa, me interesa mucho ¿Y cómo lo lo que estabas organizáis? pensando. ¿Cómo lo organizas ¿Qué eso? estabas pensando, Teresa? Estaba pensando que es a lo que estamos acostumbrados. A esto me lo pongo y lo lavo, esto Exacto, hago no sé así lo qué y hacemos. tal. Ah, sí, Y en reutiliza. esta, y de verdad, yo he estado en su casa, he estado con sus niñas y es que son hiper educadas. O sea, a la hora de sentarse a la mesa, a la hora de una organización, que aquí tienes niños que yo no lo hago, quita la mesa, o sea, hay una organización, hay un sistema, porque todo funciona por sistema, está clarísimo en la vida. Entonces, su casa es un sistema. 5 lavadoras a la semana. Sí, más o Entonces, Y luego, por ejemplo, otros gastos que otras familias no somos capaces de ahorrar y que vosotros como familia numerosa ponéis ese ejemplo de que se puede. Primero es porque, a ver, yo hace ya más de 14 años empecé en este sector, porque bueno, estudié otras cosas, medio ambiente y demás, pero me encantó precisamente por la necesidad que había. Hay una necesidad social enorme de aprender el conocimiento financiero, precisamente para el futuro de mis hijas, porque hay veces que no se quiere hablar de esto, pero es una realidad matemática. Cuando mis hijas sean adultas, la mitad de los españoles van a ser jubilados. Corresponde una persona un trabajador por jubilado. Eso, ¿cuánto te tiene que quitar de un sueldo para pagar una pensión? Para muchos más que un sueldo. Entonces, matemáticamente es insostenible esto y la única forma real de que mis hijas tengan un futuro mejor es que la gente aprenda a generar dinero. Y eso nadie te lo ha enseñado. No te lo han enseñado no solamente por ahorrar, que hay gente ahorradora, sino que a saber hacer ese dinero trabajar, que ese es el gran problema que mucha gente ¿Ahorrar no sabe hacer. se nace o se aprende? No, se aprende. Se aprende. Con Sí, educación porque- financiera. Nos tenemos que total. apuntar a tus talleres. Preguntan en el control, ¿qué coche tienes para llevar a Una las furgo 9? grande. En España no se puede tener más que 9 plazas porque no hay otros países donde te permiten furgonetas más grandes. Aquí la única opción es tener 2 vehículos. Está. Un Pues uno vehículo. conduce tu mujer, otro conduces tú. Ujú. Y así a la mayor. camináis. Y viajáis. Sí, Porque sabemos, también si viajáis y vamos salís, juntos. ¿verdad? Y se Sí, puede. Claro, se puede. No, sí, bueno, se puede, sí, todo depende un poquito de cómo lo plantees. Y eso es una parte, de la parte de gasto, que ha dicho muy bien Teresa, hay una cosa que no habéis tenido en cuenta, el 90% no es gasto. Del 90%, un 10% va a ser fondo de emergencia, que eso es lo que salva las vacaciones, que se rompe la lavadora, O sea, eso tenemos no que se hacer hace siempre todas las un veces. fondo de emergencia. Todo el mundo debería Pero- tener mínimo 3, 6 veces su gasto fijo. Ahí sí, en una cuenta con liquidez, una cuenta remunerada, no voy a buscar rentabilidad, voy a buscar liquidez con el objetivo de que me viene un gasto extraordinario que no planificaba, me gasto más en las vacaciones, se rompe el coche y no tiro de crédito.
que ese es el gran problema de las familias españolas, que se Claro. endeudan por Sí, encima sí. de sus posibilidades y, como decía alguno, no, es que ya empiezo en cero porque estoy pagando todas las cosas Que venga de bien. mensualidades que me he ido metiendo cuando no tenía que haber metido. Entonces, lo primero es quitar crédito, sobre todo crédito malo, crédito Deuda abusivo, mala. que son, hay créditos 9, 8, cualquier crédito personal, esa rentabilidad se está comiendo tu patrimonio. Totalmente. Josué, te invitamos un día que vengas con tus 9 hijas, queremos conocerlas. parece Ay, genial. qué guay. A ti y a tu mujer, ¿verdad? de venir. A que queremos verlas aquí sentadas. Por favor. Gracias de verdad por enseñarnos las cosas básicas, porque eso luego nos va a permitir que nuestra renta no nos dé a pagar, sino que seguramente o que se quede como está o incluso a devolver con esas inversiones culturales que ha apuntado muy bien Teresa. Teresa Zamorano, muchísimas gracias, experta en educación financiera. Nos apuntaremos a vuestros talleres. Josué Rivera Cuesta, enhorabuena por esas Enhorabuena, 9 enhorabuena, hijas, de verdad. Y por 15 años por como ahorrar. financiera Enhorabuena por mi mujer, gracias y a ella. enseñarnos que con tu rostro se ve de paz, que vives tranquilo. Sí. ¿Te das cuenta? Qué bien, yo me Y apunto otros a con Josué. uno no llegamos a tiempo. está. Muchas gracias, Un de placer. verdad.